Iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio, un gozo, una alegría poder estar allí en casa. Amor, muy buenos días. Buenos días, corazón. Familia, realmente es un privilegio estar con ustedes en esta hora en sus hogares y poderles llevar una vez más una palabra de aliento y construcción para seguir adelante tomados de la mano de Dios. Amén. Qué buen tiempo, amor. Y nuestra enseñanza en esta mañana, título de nuestra enseñanza es Valientes y Esforzados. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de remendar nuestra red. Espero que allí en casa ustedes hayan podido revisar su red, remendar su red y corregir muchos de nuestros errores. En esta mañana quiero invitarles para que usted allí aliste su Biblia en el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, 28, 20. Entonces, mientras que usted está allí en casa buscando, mire que la palabra del Señor, Dios le habló a Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ese es nuestro tema en esta mañana, es ser esforzados y valientes. Es un tema muy especial porque necesitamos hombres y mujeres allí en casa que no solamente cumplamos y estemos cogidos de la mano de Dios, que es lo primero, pero también que seamos valientes y esforzados. Porque hoy vemos que muchas personas, la destrucción de sus hogares es porque les ha faltado ser valientes y ser esforzados. Quiero invitarles en esta mañana entonces para que leamos la palabra del Señor en el primer libro de las Crónicas 28:20. Dice la palabra: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Eso es lo que la palabra nos quiere decir esta mañana, para que seamos realmente, estemos animados, que nos esforcemos. Mire que la palabra nos indica en esta hora que David habló a su hijo Salomón, porque David ya tenía todo preparado para el templo, pero le anima a su hijo para que sea esforzado y valiente. Y ellos estaban construyendo un templo, y ese templo es sinónimo de la figura de Cristo Jesús. Y para nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, la figura de Jesús es la cabeza del hogar y la cabeza de todo varón, dice la palabra del Señor, que es la cabeza. Entonces nosotros en esta hora estamos entendiendo a través de la palabra del Señor, hermano, que nosotros debemos que animarnos, ser esforzados y ser valientes para sacar adelante nuestros hogares. ¿Qué significa ser valiente? Es una persona esforzada, es una persona que está acogida de la mano de Dios y que está llena del poder del Espíritu Santo, porque necesitamos el poder de Dios para guiar nuestros hogares, nuestras familias. Mira, podemos recibir muchas instrucciones, podemos conocer muchas cosas, leer libros, poder estar uno escuchando grandes siervos, predicadores, hablándonos de estos temas del hogar, pero si no estamos cogidos de la mano de Dios, será imposible sacar nuestros hogares adelante. Por eso, en esta hora les invito para que realmente seamos hombres valientes y esforzados. También quiero invitarles para que allí en casa, usted por favor busque la palabra en segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2, 4 al 7. Segunda carta de Timoteo 2, 4 al 7, para que la palabra nos quiere guiar, nos quiere dirigir. Amor, ¿qué dice la palabra en segunda Timoteo 4, 5, 6 al 7? ¿Qué dice la palabra? Nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que es digno, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. ¿Qué dice la palabra entonces? Que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y la palabra entonces nos anima para que seamos esforzados y valientes, porque no podemos enredarnos en los asuntos del mundo, en lo que el mundo nos trae en estos tiempos. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a lo que la palabra nos dice.
Pero también hay muchos enemigos que quieren atacarnos, que quieren venir en contra de nosotros, hermanos. Por eso tenemos que guardar nuestras casas y nuestros hogares y estar cogidos de su mano preciosa. Dice la palabra entonces, en esta hora, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador debe participar del fruto y debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, mire, la palabra nos habla de tener que entendimiento, ser esforzados y ser valientes. Nosotros en esta mañana, hermanos, quiero invitarles para que allí en casa, usted mire la palabra, miremos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, primera carta a los Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Primera carta a los Corintios nos dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, dice la palabra, todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una corona incorruptible. Eso dice la palabra. Así que de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es lo que estamos queriendo hablar en esta mañana, que nosotros que hemos sido heraldo, no vayamos a quedar eliminados. Por favor, allí en casa tengamos cuidado. Esto es lo que la palabra nos quiere enseñar en esta mañana, a ser valientes, ser forzados. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres valientes y esforzados, que sean valientes para sacar adelante a sus hijos, para que sean valientes para construir un hogar, creciendo juntos, hermanos. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Por eso estamos hablando de esta palabra, hermanos, que nosotros recibiremos una corona no corruptible, dice la palabra del Señor, sino que una corona de vida. En Apocalipsis 2:10 dice la palabra del Señor que cada uno sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de la vida. Eso es lo que la palabra nos quiere enseñar, hermano, pero nosotros también necesitamos cuidarnos de los enemigos. Y hay enemigos en nuestros hogares, hay enemigos que quieren atacarnos, hay muchos enemigos, pero un enemigo principal en esta hora, colóquelo ahí como primer punto, allí en casa. Primer punto, los enemigos que debemos evitar, y uno es el divorcio, la separación y la ruptura del vínculo matrimonial. ¿Qué nos dice entonces este punto, mi amor? Que tenemos definitivamente que ser muy esforzados y valientes para sacar adelante nuestros hogares. En Mateo 19, 4 al 6 nos dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que nos los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una carne, y por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Hoy en día estamos viviendo una era de lo desechable, donde simplemente utilizamos algo, no nos sirvió, lo arrojamos y simplemente ya no nos sirvió más. Pero en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de matrimonio, esta palabra no se pone en práctica. La palabra de Dios es la que nos dice: lo que Dios juntó, que ningún hombre lo separe. Y la pareja está constituida no para restar, al contrario, está constituida para sumar, para multiplicar, no para dividirse. Estamos hechos el uno para el otro, para unir fuerzas, para unir esfuerzos y construir paso a paso una relación productiva, una relación estable que nos permita también construir una familia, que nos permita darle un ámbito de seguridad realmente a nuestros hijos, un ejemplo, un modelo a seguir donde ellos también el día de mañana anhelen formar una familia. Desafortunadamente hay numerosos testimonios que nos llevan a ver
que hoy en día la infidelidad es una de las mayores causas del divorcio, que la falta de respeto, de comprensión, los gritos, los insultos, la violencia, el maltrato físico y emocional, la insatisfacción sexual, y hay otros factores que llevan al fracaso matrimonial, pero que el adulterio realmente está haciendo mella en nuestros hogares. Y desafortunadamente es algo que como pareja realmente difícilmente podemos salir adelante, que difícilmente podemos superar, que si no es con la mano de Dios, que Él es el que sana esas heridas, realmente se convierte en un factor decisivo de separación y de divorcio. De las causas más frecuentes que tenemos en el divorcio, debemos tener muy en cuenta que no solamente estamos pecando primeramente delante de Dios, que estamos pecando contra nosotros mismos, que estamos pecando contra nuestras generaciones, porque no solamente estamos destruyendo nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que construimos en nuestro noviazgo con el fin de cimentar y continuar hacia adelante una vida juntos, ¿cierto? Sí. Sino que también estamos dejando marcas en nuestros hijos, estamos dejando mellas en ellos, que porque hoy en día nuestros jóvenes no quieren casarse. No se quieren casar. No. Y lo más triste es que ya ni siquiera piensan en tener hijos. No, tampoco. Ya no hay una proyección de familia, no hay una proyección de hogar, no hay una proyección de andar juntos, sino que simplemente las relaciones de pareja se han vuelto algo tan temporal, tan inestable, donde simplemente convivimos un tiempo, miramos si esto funciona o no funciona, y si no, pues cada uno por su lado. Pero la palabra de Dios cada vez nos confronta más y más. Y Gálatas 5:13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando nosotros nos dicen que sí, que el matrimonio uno escucha, que la pérdida de libertad, pero ¿qué es realmente lo que tú estás reclamando como libertad? El saciar unos deseos de carne, el saciar, el llegar al libertinaje, donde realmente se está perdiendo ese compromiso, como lo decíamos hace un momento. Pero vemos que amar es servir a quien amamos, es entregarnos totalmente al ser amado, es ser fiel, mis hermanos, es dar todo lo que tenemos, es ofrecer todo lo que somos y expresar realmente todo cuanto sentimos. Porque necesitamos tener en cuenta que si no caminamos conforme a la palabra de Dios, el adulterio trae graves consecuencias. Eso es verdad, amor, que el adulterio trae grandes consecuencias. Y una de las consecuencias del adulterio, lo primero que hace es trae muerte espiritual, trae muerte física y emocional. Y también unas consecuencias, amados hermanos, traerá pobreza y traerá miseria allí en casa. No quiere decir que si usted la economía está mal, es por esa causa solamente, pero revíselo allí en casa, porque realmente el adulterio trae eso, trae pobreza, miseria. Dice la palabra del Señor en Proverbios, dice que traerá heridas y vergüenza y hará, y dice la palabra, y su afrenta nunca será borrada. Tengamos en cuenta, eso es lo que la palabra nos quiere decir, hermano, las consecuencias. ¿Cómo podemos manejarlo entonces? Necesitamos estar cogidos de la mano del Señor, cogernos de su Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos dé la guianza, la dirección, y que cada uno de nosotros podamos realmente, primeramente, pedir la ayuda de Dios, y segundo, que usted allí en casa, querido varón, querida hermana que nos ve, querido joven, que usted mismo decida que usted puede salir de allí, del adulterio y de la fornicación. Mire entonces, la palabra del Señor en esta hora nos habla entonces de que necesitamos tener relaciones sanas, una relación que esforzarnos para llevar una vida sexual plena y activa, ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios nos regaló el don de esta parte de la sexualidad, es un regalo de Dios.
Dios nos lo ha dado, hermanos, y hay veces lo hemos utilizado mal y creemos que es pecado, creemos que es del diablo. No, es un regalo de Dios. Por eso es importante entonces, hermanos, entender que debemos estar juntos, tomados de la mano de Dios. Quiero invitarles ahí en casa para que miremos 1 Corintios capítulo 7, lo que dice la palabra 7:3. Quiero leer a favor de ustedes. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido también, porque también tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice la palabra: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros uno para que no os tiente Satanás. Y eso es lo que ha pasado en muchos hogares, hermano. Hay veces el negarse, entonces trae que Satanás intervenga. Y le damos la oportunidad a Satanás. Entonces, claro, hay situaciones difíciles en cada casa y en cada hogar. Pero, miremos, dice la palabra: no os neguéis el uno al otro, porque Satanás puede entrar y traer tentación. Y por eso muchas veces ahí entra el enemigo del adulterio. Nuestro segundo punto en esta mañana es el enemigo del descontrol, la ira y la violencia. Tremendo punto, sierva. Allí en casa, hermano, escríbalo allí: el enemigo del descontrol, la ira y la violencia. Sabe que muchas de nuestras conversaciones triviales, que estamos en un diálogo a veces cotidiano, lo normal en cada casa, se presenta para discusiones acaloradas, donde nos transformamos y viene la ira descontrolada, genera roces, discusiones, peleas y disensiones allí en casa. A veces no más por estar hablando de un partido, a veces cuando cosas, de pronto los servicios o los oficios allí en casa. Esto también nos puede traer problemas y dificultades. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo debemos manejar? Porque a veces se vuelve un ambiente hostil, pesado en casa, difícil. Quiero invitarles para que busque allí en su casa, en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32. Busquen su Biblia, por favor, en Efesios, Nuevo Testamento, Efesios 4, 26. Nos habla un poquito de esto la palabra. Dice, quiero leerles a favor de ustedes, dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la palabra. Y el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, dice la palabra, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, dice la palabra. Antes sed benignos unos con otros. ¿Qué tenemos que ser? Benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, dice la palabra del Señor, como Dios también nos perdonó, dice la palabra del Señor. Así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, así nosotros también debemos de perdonarnos. Por eso este enemigo del descontrol, la ira, la violencia nos afecta a todos, hermanos. ¿Cómo evitarlos? Evitemos los insultos, hermanos, allí en casa. Evitemos la grosería, las palabras hirientes. No hable mal nunca de su esposa, no hable mal de su esposo, por favor, no hable mal de sus hijos. Más bien, téngalos en alta estima, porque puede haber palabras hirientes que humillan y no es bueno. No se descontrole, hermano, es la clave para no pecar. La clave es que no descontrolarnos. A veces nos sulfuramos demasiado, nos salimos de nuestro ser y hay veces pecamos por este sentido. Por eso nosotros en esta hora, hermano, necesitamos pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos guíe allí en casa, para que podamos bajarle el tono, bájenle el tonito, porque la blanda respuesta apacigua la ira, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Quiero invitarles también allí en Proverbios 29:11. Busque allí en el Antiguo Testamento, Proverbios 29:11. Amor, ¿qué dice la palabra en Proverbios 29:11? Dice: el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. La persona sabia tiene dominio propio,
la persona sabia puede controlar su ira. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio, bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dar rienda suelta a nuestro enojo, mis hermanos. Tenemos que mirar muy bien qué tipo de enojo es el que está propiciando nuestra vida, ¿cierto? Tenemos dos tipos de enojo. Uno que es un enojo correcto, un enojo que tiene un efecto corrector, su mismo nombre lo dice. Puede ser ocasionado por una indisciplina, puede ser ocasionado por el desorden, pero nuestra intención es que corregir esa actitud, corregir esa situación. Pero está el enojo malsano. El enojo malsano es el que realmente está acabando con nuestros hogares. Porque ¿qué pasa? Que estamos colocando por encima de las personas a las que amamos, por encima de una situación, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Queremos simplemente salirnos con la nuestra. No importa lo que estén pensando ellos, lo que se quiera o no se quiera. Queremos imponer nuestro criterio. Queremos simplemente que se torne un tanto, se puede tornar hasta un poco agresiva nuestra actuación, que podemos caer en conflictos destructivos. ¿Por qué? Porque simplemente estamos imponiéndonos. Cuando nosotros nos imponemos, estamos dejando de lado absolutamente a las personas que amamos, a las personas con las cuales realmente queremos convivir. Uno de los mayores destructores de la familia es este enojo. Es como una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo emocional que se prepara para una detonación sin importarle en lo más mínimo a quién estamos lastimando, a quiénes estamos hiriendo. Y no puede ser que esto ocurra en nuestros hogares. El Espíritu Santo tiene que entrar a ejercer ese dominio sobre nosotros. Necesitamos ese dominio. Cuando no controlamos nuestra ira, ¿es por qué? Porque consideramos que lo que está en juego no es tan importante para nosotros. En casa muchas veces nos sentimos con toda la libertad de gritar, de tirar puertas, de golpear, pero ¿acaso por un solo instante lo consideraríamos hacerlo de pronto en nuestra oficina, en el lugar de trabajo, en la iglesia? Seguro que no, porque sí le estamos dando más importancia. Nos daría... pensaríamos, me puedo quedar sin trabajo. No tenía vergüenza. En la iglesia, ¿cierto? Mi reputación estaría de por medio. Pero hermano, ¿acaso tu familia no vale más que el trabajo, más que tu propia reputación? Primero Dios, segundo nuestro cónyuge, nuestros hijos. Entonces, ¿en qué lugar realmente los estamos dejando cuando atropellamos y maltratamos simplemente por imponernos? No se descontrole, no hay que descontrolarnos. No podemos descontrolarnos. Eso nos dice la palabra del Señor en esta hora. ¿Qué otro punto nos tienes ahí con respecto a ese enemigo tan grave? ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? ¿Por qué se dan este tipo de agresiones? ¿Por qué? Por la falta de control de nuestros impulsos, de nuestras emociones. Control. Por la carencia afectiva quizás en nuestra niñez. De ahí la importancia de qué ejemplo nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Por la incapacidad de resolver conflictos y problemas adecuadamente. Por esa falta de diálogo que hemos insistido tanto cuando hemos tocado los principios de comunicación. Y peor aún, amor, cuando le damos otras variables que se suman a esas, como es el abuso del alcohol y el abuso de las drogas. Claro, eso es una bomba que cuando explota acaba con todo. Es aquí cuando se da realmente lo que es toda la violencia intrafamiliar. Esa violencia que ha venido afectando no solo desde atrás, sino hoy en día, en este tiempo de cuarentena. ¿Cuántos feminicidios se han acentuado en el país? Ha crecido en nuestra sociedad, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque no sabemos dominar la ira. Porque no hemos podido moldear ese airarnos, pero lentamente,
ejerciendo Airaos, pero ese no pequéis. dominio sobre nuestras emociones, ¿cierto? Sí, sí, Significa que tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un alto. Porque esas palabras que pronunciamos con ira, muchas veces tendremos que arrepentirnos de ello. Y no es el caso. Hay que remendar la red. Estamos hablando hace 8 días, remendando nuestra red. Cambia de dirección y cambia de hábitos. Porque ¿qué nos dice Santiago 1:19, ¿Qué dice la palabra? amor? Nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque Dios mismo es lento para la ira. ¿Se imaginan ustedes donde Dios no fuera lento para airarse con nosotros? Ya no existiríamos. Entonces, que en nosotros también esté ese propósito de ser lentos para la ira. No lo podemos dejar continuar adelante. Amén, amor. Desafortunadamente el tiempo nos va corriendo, pero necesitamos llegar a una conclusión en esta hora. Nuestro tema es que estamos hablando ser valientes y esforzados. Necesitamos hombres y mujeres valientes y esforzados. Hemos hablado, hermano, que el primer punto, nos hablaba del enemigo del divorcio y de la separación, y el segundo, el enemigo del descontrol, la ira, la violencia. Hay muchos otros enemigos, el enemigo del abuso de autoridad, por ejemplo, pero necesitamos llegar a una conclusión en esta hora, pidiéndole a Dios para que Dios nos guíe y nos dirija. Entonces, como conclusión esta mañana, tenemos que tener hogares que triunfen, hermanos, hogares que podamos sacarlos adelante y ser esforzados y valientes conforme la palabra nos ha dicho. Entonces, quiero darle algunos consejos en esta hora. Primero, hay una promesa: esfuérzate y sé valiente. Segundo, confianza. No teman ni desmayen. Son fuentes de confianza que Dios nos da. Tercero, tener firmeza. Esforzados. ¿Esforzados en qué? En guardar su palabra. Y dice el cuarto, hay recompensa. Hay recompensa para nuestra obra. La familia que ha tomado la decisión de glorificar el nombre del Señor, de cogerse de su mano poderosa, de actuar conforme Dios nos ha enseñado, hermano, tendrá la recompensa de Dios. Y un quinto, será el quinto propósito. Un propósito cuando una familia ha puesto en primer lugar a Dios. Dios dará bendición a cada uno de nuestras vidas. Por eso en este momento allí en casa, por favor, usted tome en cuenta estos puntos, hermano, que hay una promesa, que hay que esforzarnos y ser valientes, que tenemos que ser esforzados, que habrá una recompensa de Dios para cada uno de nuestros hogares. ¿Qué otra conclusión tienes, amor, en esta mañana? Que tenemos que correr la misma carrera, ¿sí? Tenemos que ponernos de acuerdo para ir siempre en pos de un mismo objetivo. Es compartir los buenos y los malos momentos de la vida. Sí, hay. ¿Quién dice que la vida es fácil, que la vida se caería hasta en una rutina, el que todo fuera color de rosa? Pero no, tenemos que edificar juntos sobre la roca que es Cristo Jesús. Una pareja esforzada y valiente es aquella que guarda su matrimonio en oración, bajo la protección de Dios. Y recuerde siempre, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. Entonces, en esta mañana, para concluir, entonces estamos diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová nuestro Dios siempre estará allá contigo, allí en casa. Por favor, allí en casa, tomemos un minutico para orar y pedirle a Dios que Dios nos guarde y Dios nos ayude. Ore con nosotros en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada hogar, cada familia, Señor. Ayúdenos a ser valientes y esforzados, Padre eterno, Señor, para sacar nuestros hogares adelante, Señor, cogidos de su mano preciosa, Señor. Padre, guárdanos de la ira, el enojo, Padre amado, Señor, y ayúdanos, Padre eterno, Señor, para que cada uno podamos bajarle al tono y podamos, Padre eterno, estar cogidos de tu mano preciosa. Amados hermanos, Dios les bendiga. Este es un lindo tiempo. Sigamos conectados con las cosas del Señor, hermano. Y ahorita alistémonos para entrar en nuestro servicio dominical. Dios les bendiga grandemente.